¿Listo? Bien. Buenas noches. Mi nombre es María Churampi. Para mí es un gusto darles la bienvenida a nombre de APREDIAP a esa tercera charla virtual de la jornada de actualización en terapia con insulina. El día de hoy vamos a revisar el tema de terapia con insulina en el tratamiento de pacientes con COVID. Y es un gusto presentar ante ustedes al doctor Leonidas Martín Gutiérrez Fernández Segarra. El doctor es médico endocrinólogo de la Clínica Internacional, jefe de endocrinología en Clínica Internacional en la sede San Borja, San Isidro y Surco. El doctor ha realizado los estudios de pregrado en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Tiene estudios de posgrado de medicina interna por la Universidad Peruana Cayetana Heredia en Lima, de endocrinología en la Universidad Peruana Cayetana Heredia en Lima también. Es becario de la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho pasantía en el Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Buenas noches, doctor. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por el tiempo y por acompañarnos en estas charlas de actualización y consejos para manejo en los pacientes. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Vamos a iniciar la charla. La charla de hoy día se denomina terapia de insulina en pacientes diabéticos que están en tratamiento con insulina en pacientes diabéticos con COVID. A ver, diríamos algunas generalidades. Sabemos que la COVID-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo la noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus en diciembre del 2019 y tras ser informada por un grupo de casos de neumonía atípica o neumonía viral que se habían declarado en la provincia de Wuhan. Los pacientes con diabetes tienen un incremento en la susceptibilidad y en la severidad de la infección por SARS-CoV-2 o el COVID-19. Los pacientes con COVID-19 y diabetes tienen mucho más potencial de avanzar rápidamente a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, a un shock séptico, lo que nos puede ocasionar una insuficiencia o falla orgánica múltiple. Se sabe que los diabéticos tienen un riesgo de ingreso a UCI un 22 versus un 5,9% de los pacientes que no son diabéticos que sufren esta enfermedad. Tenemos que el reporte de la CDC chino, que incluyó, bueno, uno de los primeros reportes que incluyeron unos 72,000 casos de COVID, mostró que la mortalidad estaba incrementada en los pacientes con diabetes de un 7,3 versus un 2,3%. Cuando nosotros hablamos de COVID, bueno, tenemos que tener en cuenta este gráfico de la enfermedad que nos describe, digamos, muy esquemáticamente los 3 estadios de la enfermedad, en donde felizmente la mayor parte de enfermos de COVID se quedan en la fase inicial o en el estadio inicial. Algunos pasan a complicaciones en la pulmonar y finalmente cuando llegan al estadio 3, donde se da la fase hiperinflamatoria, es donde se dan las mayores complicaciones de COVID y es conocido de que en esta fase de enfermedad es un estadio crítico y donde se empiezan a usar corticoterapia. Entonces, básicamente, nos vamos a ir enfocando en el manejo en esta fase de la enfermedad en los pacientes que tienen COVID. ¿Qué pasa con la glucosa y la inmunidad? Cuando hay una sepsis severa, esta induce a un estado hipermetabólico que afecta el metabolismo de las proteínas, de lípidos y de carbohidratos. La respuesta predominante del organismo es un estado de hiperglicemia e insulinoresistencia, sobre todo a nivel hepático y algunos tejidos periféricos como el muscular.
La respuesta fisiológica a un incremento de la glicemia es la liberación de insulina por las células beta del páncreas. Esto es ya bastante conocido. ¿Qué pasa cuando con el receptor de insulina cuando es activado? La insulina tiene dos acciones básicamente, la que es una acción no metabólica y la acción metabólica. Cuando se activa esta cascada enzimática, nos va a llevar a una proliferación celular, a una inhibición de la apoptosis y una protección de la célula en general. Y la otra acción metabólica se refiere básicamente al metabolismo de los carbohidratos, que va por este lado, en donde la resultante va a ser una disminución de la captación de glucosa, una inhibición de la gluconeogénesis, una síntesis de glucógeno, una síntesis de proteínas, una lipogénesis. Entonces, básicamente, estas acciones de aquí son las que nos vamos a concentrar ahora. Cuando la glucosa extracelular esté incrementada, nos va a activar este receptor de insulina y en la célula nos va a activar toda esta fase, sobre todo en la célula, en el hepatocito. ¿Correcto? Bien. ¿Qué pasa con la inmunidad? Hablemos un poco del sistema de complemento. La diabetes es una patología que interviene en las proteínas reguladoras del sistema interfiere, perdón, en las proteínas reguladoras del sistema de complemento. La activación del sistema de complemento a través de la vía clásica se encuentra disminuida. O sea, recordemos que la vía clásica es la que tiene que ver con la activación con los anticuerpos. Y esto lleva a un incremento de la susceptibilidad a infecciones. La deficiencia del componente C4 nos va a producir una disfunción a nivel de los polimorfos nucleares y una respuesta reducida a expensas de los mediadores proinflamatorios. En los pacientes o en las personas obesas con diabetes se presenta una mayor activación de la vía alternativa, que es la otra vía del complemento, en donde se ve una sobreproducción de inflamación tisular y aceleramiento de la microangiopatía diabética. La glucosilación no enzimática nos lleva a una activación concomitante de las vías de señalización intracelular, así como una liberación de múltiples citoquinas y factores de crecimiento que van a terminar en un efecto proinflamatorio y protrombótico que se ve en los pacientes diabéticos. Hay alteraciones en la quimiotaxis y la fagocitosis de los monocitos. La hiperglicemia también incrementa la generación de especies reactivas de oxígeno que son deleterias para el endotelio. Los neutrófilos de pacientes diabéticos presentan múltiples defectos funcionales. Hay producción excesiva de citoquinas y enzimas, las cuales, aunadas al estado inflamatorio prolongado que se ve en los pacientes, llevan a contribuir a una activación vascular inapropiada y a una lesión o daño tisular. Finalmente, los niveles de citoquinas proinflamatorias y quimiosinas circulantes, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y la proteína quimioatrayente de los monocitos tipo 1, están incrementadas en la diabetes. Entonces, cuando tenemos un ambiente diabético en un paciente, vamos a tener, por un lado, que el exceso de lípidos, la hipertensión, la predisposición genética van a afectar a los vasos sanguíneos y a la función endotelial. Cuando hay un incremento en la glicemia, sobre todo en los adipocitos, va a aumentar la producción de ácidos grasos libres que van a ir incrementando la lipemia y afectando directamente los vasos. También va a haber una afectación en el hígado porque nuestros ácidos grasos libres también nos van a llevar a un incremento en la producción de triglicéridos, disminución de HDL, y también va a haber estos adipocitos nos van a producir factores de inflamación, como factor de necrosis tumoral alfa, por el hígado va a haber incremento de la proteína C reactiva, aumento del fibrinógeno, el aumento del inactivador de plasminógeno, que aquí nos va a llevar a un estado protrombótico.
Por otro lado, por aquí en el nivel muscular, la resistencia a la insulina, la hiperglicemia y el incremento de ácidos grasos también van a llevar a una afectación del vaso. Va a haber una hiperinsulinemia reactiva por la hiperglicemia en el páncreas, pero va a haber al final va a llevar a una disfunción en la captación de la glucosa, y esta hiperglicemia va a llevar a una alteración enzimática y una glicosilación de las proteínas inflamatorias que nos va a llevar finalmente a un incremento en las especies reactivas de oxígeno, un incremento en el estrés oxidativo, y finalmente, por todos estos factores que se describen en esta gráfica, van a llevar a una alteración en el endotelio, produciendo un daño tisular y un efecto aterogénico que nos va a afectar a la larga en el desarrollo tanto de la enfermedad crónica como durante la fase aguda. Mencionamos que en la fase 3 de la infección por COVID tenemos el uso de corticoides. ¿Qué pasa con los corticoides y la glucosa? Bien, los corticoides son fármacos ampliamente utilizados en medicina. Los usamos en diferentes actividades, en diferentes estados de enfermedades, en procesos inflamatorios, en neoplasias, en cuadros clínicos o quirúrgicos, en UCI, ¿no? Tienen una amplia variación de usos. ¿Qué pasa cuando tenemos el exceso de corticoides? Recordemos que el receptor de insulina habíamos mencionado en la parte metabólica que normalmente llega la insulina, se activa el receptor y activa una serie de mecanismos enzimáticos que nos van a llevar a la síntesis, a la disminución de la glicemia por incremento en la síntesis de glucógeno, en la síntesis de proteínas, en la inhibición de la gluconeogénesis, en la translocación de los transportadores de glucosa que van a facilitar el ingreso de glucosa en la célula. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando tenemos la infección aguda o tenemos el uso el incremento de cortisol y catecolaminas? Las endotoxinas que se encuentran circulantes en los pacientes críticos van a llevar a una activación del receptor TOL tipo 4, que esto va a producir en la célula un incremento de la fabricación de los factores de necrosis tumoral, alfa, interleucinas 1, que son citoquinas proinflamatorias, y estas vías van a llevar a un bloqueo en la acción del receptor de insulina. Por otro lado, el cortisol y las catecolaminas que están incrementadas, tanto por vía endógena como por el uso externo, por ejemplo, en casos de los pacientes que tienen shock hipovolémico, shock séptico, se usan también tanto corticoides como adrenalina. Entonces, tanto el cortisol y catecolaminas endógenas y exógenas también van a llevar a un bloqueo en la acción de este receptor. Por lo tanto, nos van a llevar a un incremento de la glucosa. Entonces, cuando tenemos los eventos agudos, críticos, vamos a tener un incremento de glucocorticoides y catecolaminas que nos van a resultar en una gluconeogénesis, en una glucogenólisis hepática, a un incremento en la resistencia a la insulina, una inhibición de la secreción de insulina por parte de las células beta, y todo esto va a terminar en una resultante de una hiperglicemia. Los mecanismos responsables del efecto hiperglicémico y diabetogénico de los corticoides básicamente se deben a una reducción en la captación de glucosa por la resistencia a la insulina, tanto a nivel hepático como periférico, y una inhibición de la secreción de insulina por parte de las células beta. Este mecanismo hiperglicémico es dosis dependiente. A mayor dosis de corticoides existirá una mayor resistencia a insulina y mayor inhibición en la secreción de las células por parte de las células beta. Ahora, cuando tenemos los corticoides en uso,
ya sabemos que nos van a subir los niveles de la glucosa en sangre, pero no todos los corticoides nos van a subir la glucosa de la misma forma. Y eso se debe a un patrón de hiperglicemia que tienen los corticoides. Generalmente la hiperglicemia por los corticoides se caracteriza por una hiperglucemia postprandial muy marcada y tienen un efecto bajo en la glicemia basal. ¿Ya? La glucosa hiperglicemia de los corticoides es básicamente por una hiperglicemia postprandial. El conocimiento de este patrón de hiperglicemia es esencial para seleccionar medidas terapéuticas con efecto hipoglicemiante, preferentemente por la tarde para prevenir hiperglicemias vespertinas o en caso o escaso o nulo efecto en la madrugada para evitar justamente las hipoglicemias en la noche o en la madrugada. Tenemos que tener en cuenta el tipo de corticoide en la cual está recibiendo el paciente. Tenemos corticoides de acción corta, corticoides de acción intermedia, en donde estamos la prednisona, la metilprednisolona, deflazacort, corticoides de acción prolongada, ahí tenemos la betametasona y la dexametasona, que es la que básicamente se usa en pacientes con COVID, y también tenemos los corticoides de acción intraarticular. Debemos de tener en cuenta básicamente la vida media de estos corticoides. Sobre todo grábense la acción intermedia, o sea, la vida media de los corticoides de acción intermedia, que más o menos están entre 12 y 16 horas, y de acción prolongada están entre 20 y 36 horas, más o menos. Los de administración intraarticular también son importantes porque su duración es hasta 3 días, más o menos, ¿ya? Obviamente que estos no vamos a estarlo usando en los pacientes críticos o en pacientes con COVID, pero es importante que lo tengan en cuenta. En los efectos hiperglicemiantes de los corticoides, más o menos de los de grupo de acción intermedia, empiezan a las 4 a 8 horas y van a tener una duración, como les mencioné, de 12 a 16 horas. Los de acción prolongada pueden llegar entre 24 a 36 horas y los intraarticulares pueden incrementar el efecto pueden tener su efecto a partir de las 2 horas hasta las 24 horas su pico de acción, pero pueden durar entre 2 a 3 días, ¿correcto? Entonces es importante que tengan en cuenta esto de acá. Básicamente los de acción intermedia y los de acción prolongada, cuál es la duración de su efecto hiperglicemiante. Entonces, cuando ya tenemos en cuenta cuál es el efecto y la duración de los corticoides de acción intermedia o prolongada, y también tenemos que tener en cuenta cuál es el inicio de acción, el pico y la duración de las insulinas que tenemos a disposición y las cuales vamos a tener que usar en estos pacientes. Bueno, es conocido que las insulinas, las regulares y la NPH, bueno, la regular desde inicio de acción a la media hora, hasta 1 hora, el pico de 2 a 4 horas y duración de 6 a 8 horas. La NPH nos dura un poco más, llegando máximo hasta, en algunos casos, hasta 20 horas. Tenemos en caso de los análogos rápidos, un inicio de acción más rápido, un pico más pronto, pero también tenemos una acción más corta, ¿no? Hasta 5 horas. Los análogos basales tenemos básicamente la alargina y el detemir, que pueden iniciar a la 1 o 2 horas. Estas no tienen pico y pueden durar hasta 24 horas, más o menos. Y bueno, también tenemos las premezcladas. En nuestro medio tenemos la Lispro 75-25 y también tenemos la Lispro 50-50. Estas dos de acá no las tenemos, las de abajo no las tenemos, pero más o menos tenemos estos picos de acción a los 5 a 10 minutos. Tiene doble pico dual porque es más o menos la combinación de estos picos de acción y de una duración hasta 16 horas. Entonces tenemos que tener en cuenta qué corticoide está recibiendo nuestro paciente y qué insulina es la que vamos a usar, ¿correcto? Ahora,
recuerden lo que les dije del patrón de hiperglicemia de los corticoides. Pues básicamente para graficarles y para que se entienda un poco mejor cómo es el efecto hiperglicemiante de los corticoides de acción intermedia, especialmente la prednisolona y metilprednisolona, que como dijimos tenían un pico de acción entre hasta 16 horas más o menos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, el patrón de hiperglicemia de los corticoides de acción intermedia es postprandial y básicamente se da en la tarde y noche, teniendo una glicemia basal baja, ¿correcto? Y los corticoides de acción larga y intraarticular tienen un comportamiento un poquito más alto. Básicamente tienen un patrón postprandial también mayor que los de acción intermedia, pero también tienen una glucosa basal alta, lo que no tienen los de acción intermedia. ¿Ya? Ahora, cuando usamos corticoides de acción intermedia 2 veces al día, entonces este patrón de aquí se va a convertir en este patrón de aquí. Vamos a tener, como tiene efectos retardados, también nos va a afectar la glucosa basal, ¿ya? Pero vean que básicamente los corticoides tienen picos postprandiales, ¿ya? Eh, Y este gráfico lo tendremos que comparar con este tipo de insulina, como que ya les mencioné en las horas, tenemos que saber cuál es el patrón de comportamiento de las insulinas que tenemos. Los análogos que tienen un pico rápido, alto, pero de acción tienen una acción muy corta. La regular la cristalina que tiene una acción más o menos intermedia. La NPH que nos puede durar un poquito más y los análogos que son planos, ¿correcto? Ahora, si ustedes ven estas curvas de aquí, por ejemplo, en NPH y los análogos, y los comparamos con el gráfico anterior, entonces vemos que aquí la NPH se acomodaría mejor a este patrón de hiperglicemia, ¿no? Hasta 12 horas, dependiendo cómo lo usemos, entonces se acomodaría mejor. Y las análogas, al no tener picos y tener una acción más larga, se acomodaría más a este patrón de hiperglicemia. ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte, el patrón de hiperglicemia y el comportamiento de las insulinas. Ahora, ya más o menos tenemos en cuenta, ya sabemos qué corticoide está usando nuestro paciente y ya sabemos qué insulina vamos a usar, teniendo en cuenta los patrones de hiperglicemia. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es trazar nuestro objetivo glicémico. ¿Cómo llegamos a esto? El estudio pionero para determinar el objetivo glicémico se realizó en el 2001 en la Universidad de Leuven, en Bélgica. Ellos estudiaron dos grupos de pacientes hospitalizados y los dividieron, un grupo de pacientes hospitalizados en UCI, y los dividieron en un manejo intensivo, llevándolos a una meta de glucosa entre 80 y 110, y un tratamiento convencional para tener una glucosa entre 180 y 210. Este estudio demostró que la mortalidad con el manejo estricto de la glicemia, especialmente en pacientes con estadios superiores a 5 días, fue menor. Hubo menor mortalidad en los pacientes con manejo estricto. Pero lo que se vio era de que había mayor frecuencia de eventos hipoglicémicos graves en este grupo de manejo intensivo. Estos fueron en pacientes quirúrgicos. Más tarde el estudio Night Sugar con 6,000 pacientes y repitió lo mismo, pero cambiando un poquito los valores, y lo que encontraron fueron que la mayor mortalidad a 90 días en el grupo de pacientes de manejo intensivo por la mayor frecuencia de eventos de hipoglicemia. Más bien ellos no encontraron diferencias significativas en relación al número de días de permanencia en UCI o en el hospital. Entonces,
Otro estudio hecho por Schutz con 7.000 pacientes en emergencia, encontró que había en pacientes con sepsis, sepsis severas y shock séptico, encontró que casi la tercera parte de los pacientes eran diabéticos, pero no encontró diferencias significativas en la mortalidad. Lo que sí encontraron este grupo de pacientes fue un dato curioso, que en los pacientes, dentro de este grupo que habían pacientes diabéticos y no diabéticos, encontraron una mayor mortalidad en el manejo de hiperglicemia en los pacientes diabéticos que estaban con glicemias menores a 100. Y así como también encontraron una mayor mortalidad en los pacientes no diabéticos que se mantenían con glicemias en más de 200. Ya, entre 100 y los pacientes, la mortalidad más baja fue en este grupo en promedio, ¿no? Entre 100 y 200. Entonces, más o menos, ahí se determinó que el rango de manejo de glucosas debería estar más o menos por esta zona. Los extremos no son buenos. Finalmente, es por eso que esta asociación, el International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock de la Surviving Sepsis Campaign, recomienda que el objetivo de terapia con insulina debe iniciarse con glucosas a más de 180 y que los valores de glicemia se deberían mantener entre rangos de 140 a 180. Más o menos que va a ir acorde con este hallazgo que se encontró en este estudio, ¿no? Esta es la zona más segura. Y eso también ya ha sido posteriormente refrendado por la ADA, por el ACE y la Sociedad Endocrino de Estados Unidos, en donde ya nos hablan de objetivos, digamos, más diferenciados. En pacientes no críticos, mantener la glucosa en ayunas entre 100 y 140 y las postprandiales o al azar en menos de 180, y en pacientes críticos mantener una glicemia entre 140 y 180 como objetivo glicémico. ¿Ya? En base a la experiencia de los pacientes con COVID que tuvieron el doctor Wang en China, él lanzó otras recomendaciones en base a los pacientes con COVID leve, el COVID leve pero con uso de corticoides, y el COVID severo. En el COVID leve, las glucosas en ayunas va entre 80 y 110 y las postprandiales entre 100 y 140, lo que recomienda. Cuando ya estamos usando corticoides, ya nuestro objetivo sube un poquito, nos vamos en ayunas entre 110 y 140 y otra vez al azar entre 140 y 180. Y cuando estamos en COVID severo, en ayunas nos vamos entre 140 y 180, que es básicamente lo que se maneja, y a la postprandial que se vaya entre 140 y 250. Esto es la recomendación basada en experiencia china. ¿Ya? Recordemos que el ACE nos da estas recomendaciones y esta es la recomendación específica basada en la experiencia que han tenido los chinos con el manejo del COVID. ¿Correcto? Ahora, ya sabemos hasta ahorita el patrón de corticoides, la insulina que vamos a usar y estamos ya sabemos el objetivo glicémico al que queremos llegar. Entonces, ¿cómo iniciamos la terapia con insulina? Ya sabemos que pacientes con glucemias más de 180 ya tenemos que iniciar insulina, entonces ya sabemos cuál vamos a escoger. Ahora, tenemos pacientes que tengan COVID, que pueden ser diabéticos o no diabéticos. ¿Ya? Entonces, si son diabéticos, ya obviamente ya vamos a tener un nivel de hemoglobina glicosilada anterior o reciente, o nos podemos manejar también por los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué dosis vamos a usar en insulina en estos pacientes para iniciar tratamiento?
Digamos que cuando las glicemias son menores de 140 y el COVID es leve, el paciente se puede mantener con antidiabéticos orales si es que los venía usando, y si es paciente nuevo, bueno, ahí sí tenemos que hacer ver la observación si es que vamos a usar insulina o no. Entonces, básicamente en el paciente ambulatorio o que tenga glicosiladas menos de 7 o diabéticos recién diagnosticados con hemoglobinas glicosiladas menos de 7, eh, si encontramos que las glucosas constantemente están más de 140, entonces podemos iniciar la dosis de insulina basal a una dosis de 0.1 unidades por kilo de peso corporal. ¿Ya? Eso determina la dosis diaria total. Si tenemos pacientes que tienen ya una glicosilada un poquito más alta, que va entre 7 y 7,9, o pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular adecuada, eh, podemos incrementar la dosis entre 0,2 a 0,3 unidades por kilo corporal. Si tenemos cualquier paciente diabético con glicemias que van entre 140 y 200 o que tengan una hemoglobina glicosilada menos de 10% al ingreso, ya la dosis que vamos a usar va a ser a 0,4 por kilo. Y finalmente, si tenemos glucosas más altas, por más de 200, ¿no? Entre 200 y 400, o que tenga una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10, entonces nos vamos entre una dosis de 0,5 unidades por kilo de peso corporal. ¿Ya? Esto es para, estas dosis de aquí son para la dosis diaria total, ¿correcto? Y es como vamos a iniciar la insulinoterapia en los pacientes que tengamos al frente, cuando nos llamen a una interconsulta, etc. Pero también, esa es una forma de calcular la dosis de insulina, pero también la podemos calcular en base a qué corticoide está usando el paciente. Si estamos usando prednisona o metilprednisolona, que ha habido, recuerdan, el año pasado se usaba, y en algunos sitios, hospitales en Perú se usa metilprednisolona en vez de dexametasona. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué dosis vamos a usar. Si estamos usando prednisolona o metilprednisolona 10 miligramos por día, entonces nuestra dosis de insulina será de 0,1. Si estamos en 20, 0,2. Si estamos en 30, 0,3. Si estamos en 40, 0,4. En caso de la dexametasona, bueno, se mantiene la escala, pero vamos, en 2 miligramos día, va 1, a 4, a 6, a 8, ya vamos aumentando la dosis. Recuerden que en las corticoides de acción intermedia se prefiere y que se les indica una vez al día al paciente, se prefiere las dosis de insulina de la NPH porque estas no nos van a causar hipoglicemias en la glucosa basal, solo en las postprandiales. Y que en los corticoides de acción prolongada, como la dexametasona, es preferible usar análogos porque no tienen picos y tienen una mayor acción, un mayor tiempo de acción. A ver, entonces, ya tenemos la insulina que vamos a usar, ya sabemos qué corticoide está usando el paciente, ya tenemos con qué dosis vamos a iniciar nuestra terapia con insulina. En caso de, bueno, acá perfil A o el patrón de corticoides de acción intermedia, vamos a usar, repito, la NPH, y en los pacientes con corticoides de acción prolongada, los análogos. Empezamos con la dosis que ya le hemos calculado a nuestro paciente. Puede ser en base a las glucemias que observemos o en base al corticoide que esté usando. Y nuestro objetivo va a ser tener una glucosa basal en menos de 140 y una postprandial en menos de 200, según el A hasta 180, ya según es más o menos como quieran manejarlo ustedes.
Si tenemos hemos iniciado terapia y no estamos llegando, no logramos al objetivo porque siguen las glucosas basales altas y la postprandial alta, entonces tenemos que incrementar 20% de la dosis que estaba recibiendo el paciente. Tenemos que tener en cuenta que estos cambios en la insulina lo tenemos que hacer cada 48, cada 72 horas. Si incrementamos la dosis y estamos llegando al objetivo, nos mantenemos ahí. Pero si estamos teniendo respuestas de una glucosa basal baja o menos de 140, pero una postprandial alta, entonces, y no logramos corregir solo con esta dosis de insulina basal, ya tenemos que ir pensando en migrar a lo que son las insulinas prandiales o insulinas rápidas. ¿Para qué? Para buscar siempre que nuestro paciente esté en glucosas en basales menos de 140 y las postprandiales en menos de 200. Lo mismo tenemos para lo que son los corticoides de acción prolongada, solo que en vez de NPH estamos usando la argina, pero se usa igual el mismo. Aumentamos el 20% de la dosis basal hasta lograr nuestro objetivo que nos hemos trazado. ¿Ya? Bien. Eso es en caso de la dosis de insulina basal. En caso de que el paciente, digamos, es un paciente crítico, que no esté comiendo, que esté básicamente con suero, y solo básicamente lo estemos manejando con insulinas basales. Pero si el paciente ya está saliendo de la infección y ya está empezando a comer, entonces tenemos que hacer un recálculo porque no se puede quedar con insulinas basales. Tenemos que calcular las insulinas, las que llamamos dosis nutricional y la dosis correctiva. ¿Cómo se da esto? En caso de la insulina basal, más o menos ya les hemos dicho, la dosis diaria total la vamos incrementando y cuando ya estemos de acuerdo hasta que nos lleguemos al objetivo, cuando querramos pasar a una dosis nutricional, o sea, las preprandiales con insulinas rápidas, entonces lo que tenemos que hacer es la dosis total, diaria total, dividirla en dos. La mitad de esa dosis la vamos a dar en insulina basal y la otra mitad la vamos a dar como el bolo nutricional. ¿Ya? Esta se queda tal cual, si usamos la argina de Temir, ¿ya? Y si damos en la nutricional, esa dosis que nos quedó la dividimos en 3 para aplicarlos antes de cada comida, ¿ya? La idea es mantener la dosis total de insulina tal cual estuvo recibiendo en la fase crítica, ¿ya? Ahora, para llegar a a la dosis correctiva, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el factor de corrección. Y esta se calcula en base a esta constante 1700 entre la dosis total de insulina diaria total que el paciente ha estado recibiendo. Ya este factor de corrección nos va a ayudar para trazar posteriormente el cálculo de la dosis de insulina correctiva. ¿Ya? Y en base a esto podemos construir una escala, lo que se conoce como escala móvil, pero ya no al cálculo mental que lo hacíamos antiguamente, sino en base a la respuesta que tenga el paciente a estos cálculos. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente de 80 kilos, diabético, que nos ingresa con una glicemia en 250 o en promedio, y que le tomamos una hemoglobina glicosilada y esta nos sale en 11. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es el cálculo de la dosis diaria total de insulina inicial. Como mencioné, eso se calcula por kilo de peso. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden el gráfico que les mencioné. La dosis, unidades por kilo de peso va a depender de lo que encuentre el paciente.
En el caso del ejemplo que les puse, nuestro paciente tiene 250 y tiene una glicosilada en 11. Entonces le va a corresponder usar inicialmente a 0,5 unidades por kilo de peso. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, entonces tenemos nuestro paciente que pesaba 80 kilos por 0,5 nos va a dar una resultante de 40 unidades de insulina basal. Estamos en la basal. Con esta insulina es donde vamos a arrancar nuestra insulinoterapia. Y si no logramos el objetivo, ahí es donde vamos a ir incrementando las dosis en un 20% de la dosis que se calculó cada 2 o 3 días, ¿correcto? Si lo tenemos al paciente solo en estado crítico y que no está recibiendo alimentación, lo mantenemos con insulinas basales. Básicamente es lo que hay que manejar. Pero si el paciente ya está mejorando y empieza a comer, entonces tenemos que hacer la conversión de esta dosis total que recibe para dividirla en la insulina basal y las insulinas nutricionales o preprandiales que la conocemos. Entonces, como les dije, la dosis insulina basal la multiplicamos por 0,5 que representa el 50% de la dosis y que en este caso de nuestro ejemplo sería, si él requería 40 unidades de insulina al día y la vamos a pasar a insulina basal y nutricional, entonces la mitad, 20 unidades, la usaríamos como insulina glargina o de temido o NPH y la otra mitad la vamos a dividir en 3. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser desayuno, almuerzo, cena. Entonces tenemos que 20 unidades entre 3 nos da más o menos a 6,67, redondeando a 7 unidades de insulina de acción rápida antes de cada comida. Y con eso nos vamos a mantener cambiando, o sea, migrando de una insulina basal pura a una insulina basal con dosis preprandiales. ¿Ya? Ahora, y es frecuente que lo veamos y lo van a ver que cuando pasemos este esquema, bueno, los pacientes van a seguir haciendo hiperglicemias muchas veces porque o comen más o todavía no se controla bien la infección, se siguen usando corticoides, entonces, no nos vamos a quedar solo en esta dosis. Tenemos que hacer un cálculo de la dosis correctiva, lo que nosotros antiguamente conocemos como la escala móvil, pero digamos un poquito más científico hecho el tema. Entonces, tenemos que calcular el factor de corrección. ¿Y qué es el factor de corrección? Es la cantidad de glucosa en miligramos por decilitro que bajará una unidad de insulina. O sea, es determinar en el paciente que tengamos cuánto de glucosa nos va a bajar o esperemos que baje cuando apliquemos una unidad de insulina, ¿ya? Adicional a lo que ya estaba recibiendo. Entonces, como les dije, el factor de corrección, la fórmula es 1700 entre la dosis diaria total. En el caso de nuestro paciente, que le habíamos calculado 40 unidades, a ver, acá le calculamos 40 unidades de dosis diaria total, entonces 1700 entre 40 nos da 42 miligramos por decilitro. ¿Qué significa esto? Que en este paciente esperamos que una unidad adicional de insulina nos disminuya una glucosa, 40 miligramos de glucosa, más o menos. O sea, si está en 240, nos baja a 200, ¿no? Entonces, según eso, vamos a poder calcular la dosis de insulina que le vamos a ir poniendo al paciente según las glucemias correctivas, las insulinas, dosis correctivas que le encontremos al paciente. Y este cálculo que obtengamos nosotros lo podemos pasar a una escala de insulina. Ya, por ejemplo, nos vamos a poner un objetivo que las glucosas estén menos de 140. Entonces, ya le hemos encontrado, según el ejemplo, que más o menos es 40 unidades el factor de corrección. Entonces, podemos armar nuestro cuadrito. Queremos que esté en menos de 140. Entonces, de 140 a 180 vamos a usar una unidad.
de insulina. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta diferencia de 40 de este valor de acá, del factor de corrección que le hemos encontrado para este paciente? Entonces así armamos nuestra escala móvil, digámosle, y en base a esto ya podemos ir viendo si los pacientes siguen haciendo hiperglicemias altas, vamos encontrando las unidades que le vamos a adicionar a la insulina que ya venía recibiendo. ¿Ya? Esa es una forma de calcular la dosis en escalita para que ya lo tengamos individualizado para cada paciente, pero también lo podemos calcular mediante la fórmula de la dosis correctiva de insulina, que es glucosa actual del paciente menos 100 entre el factor de corrección. ¿Ya? Esta es la fórmula, es la constante. Volvemos al ejemplo de nuestro paciente. Por ejemplo, tenemos el paciente le encontramos una medida, una glucosa de 240. Entonces, la glucosa actual, 240 menos 100, nos da 140, y este 42, ¿de dónde sale? Sale del cálculo de aquí, del factor de corrección que nosotros lo calculamos, 42. Solo que en esta tabla lo redondeamos a 40, pero aquí sí usamos lo que nos salió. Y tenemos que 140 entre 42 nos da una resultante de 3.3 unidades de insulina que requeriría con este valor de glucosa. Y si lo trasladamos a nuestra tablita, 240, que estaría en este rango, le correspondería a 3 unidades, ¿no? Más o menos lo que le hemos calculado con dosis correctiva. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente, para terminar, diremos que la hiperglicemia altera la respuesta inmune e incrementa la mortalidad en el paciente diabético y no diabético también. Es importante tener en cuenta eso. La hiperglicemia per se nos altera la respuesta inmune en ambos grupos. Debemos de mantener nuestros objetivos glicémicos determinados en un margen seguro entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que debemos iniciar terapia con insulina cuando se objetivicen dos valores mayores de 180 miligramos por decilitro. Tener en cuenta qué tipo de corticoide está usando nuestro paciente para saber escoger mejor la insulina que vamos a usar y que le va a funcionar mejor. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que los esquemas que debemos a cada paciente es individualizado. Cada paciente responde de forma diferente y a cada paciente le va a corresponder una escala de corrección diferente. Listo, eso sería todo lo que quería compartir con ustedes y bueno, les doy pase a la doctora Churampi para las preguntas que tengan por conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición, muy importante, sobre todo en estos tiempos. Las preguntas las vamos a ver al final. Por favor, si nos pueden enviar sus preguntas por el chat. A continuación, vamos a continuar con Darcy López. Ella es educadora en diabetes y el día de hoy nos va a enseñar sobre técnicas para utilizar el lapicero de insulina y las zonas de aplicación. Adelante, Darcy. Buenas noches con todos los presentes. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de un dispositivo y en este caso va a ser un lapicero descartable. Lo primero que quiero recordarles cuando estamos frente a un lapicero descartable, ya sea una insulina rápida o una insulina rápida o una glargina que pueda ser lenta, es importante en realidad recordar que tiene que estar refrigerado, no congelado. Recordemos lo que siempre les he mencionado: no congelar, no agitar, y también es importante que el paciente sepa que tampoco es calentado, ¿ok? Porque muchas veces el paciente por error lo calentó, lo congeló o de repente lo agitó bruscamente, y en estos tres procesos que acabo de mencionar, el medicamento no haría el efecto esperado,
¿ok? Entonces es sumamente importante que el paciente, y en especial en este caso, los médicos recuerden, doctor, se me calentó, lo dejé cerca de la cocina, doctor, lo congelé porque me lo dieron con hielo, entonces yo lo he congelado. Entonces, esos son pequeños detalles que harían que el medicamento no surte el efecto de bajarle la glucosa al paciente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un dispositivo en lapicero, entonces lo primero que debemos recordar que va a requerir el paciente una aguja para el lapicero de insulina. Importante recordar aguja para el lapicero de insulina, porque cuando hablamos de agujas para insulina, lo primero que en farmacia le van a dar son jeringas, ¿ok? Entonces, recordemos agujas para el lapicero de insulina, que son como estos caramelitos que dicen los pacientes, y lo que va a hacer el paciente es retirar, ¿sí? Va a retirar el papel que va a proteger la lengua de papel, y va a quedar finalmente de esta manera la agujita. El paciente destapa la insulina y ahí es donde va a enroscar como si fuera una tapa, ¿sí? Una tapita de botella de plástico. Una vez que lo ha enroscado, retira, jala, ¿sí? Protector externo, este primer protector que es el que luego nos va a ayudar para que el paciente saque la aguja, el siguiente protector, y ya estamos listos. Una vez que observamos la aguja, en este caso, como es una aguja verde, es una de las más pequeñitas, es de 4 mm, y ya está listo para utilizar el dispositivo. Ahora, es importante que el paciente o que el médico recuerde que la primera vez que va a utilizar el medicamento tiene que purgar. ¿Qué cosa es purgar? Poner 2 unidades, aquí está el dosificador, 2 o 3 unidades, y verificar que salga la insulina. O sea, ahora lo vamos a ver, salió, ahí está. Una vez que ya purgó, que verificó que sale insulina, ahí vamos a poner la dosis que le corresponde. En este caso, no sé si ustedes observan ahí, vamos a poner 20 unidades, a ver cómo hemos estado escuchando al doctor en el ejemplo, ahí están, ¿sí? Ahí está 20 unidades, ahí están escritas 20 unidades, y lo que vamos a hacer es aplicarlo. Como es una aguja pequeña, siempre lo he mencionado, directo, va en ángulo de 90 o ángulo recto, el paciente hinca, aplica, y cuando está en 0, como estamos observando ahí, está en 0, el paciente va a contar hasta 5. Una vez que cuenta 5 segundos, retira la aguja del cuerpo, como ustedes están viendo, y luego deja de presionar. ¿Ok? Cuando la aguja está fuera del cuerpo, recién ahí deja de presionar. Entonces, es importante recordar que la manera correcta de agarrar el lapicero son estos 4 dedos, con el dedo gordo es el que va a presionar, dar. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente lo está haciendo de otra manera? Lo que pasa es que ahí vamos a empezar, doctor, cuando yo presiono se me queda en 3, se me queda en 6, se me atora. No, entonces por ello, 4 dedos, y esa es la manera correcta de utilizar el dispositivo o el lapicero para aplicar el medicamento. ¿Ok? Entonces, finalmente, cuando termina de aplicar el paciente con este protector externo, vamos a tapar nuevamente, lo tapamos bien y desenroscamos. Recordemos, lo enroscamos para poner la aguja y desenroscamos sin jalar para retirar la agujita y desecharla. Finalmente, este lapicero, como estamos en épocas de verano, sí va a requerir refrigeración, ya que pasamos por más de 30 grados. Si estuviéramos en invierno, si estuviéramos en otoño, es importante que tengamos claro que podría estar a temperatura de ambiente. ¿Ok? Y no menos importante, en realidad, los lugares de aplicación. Les quiero recordar que los lugares de aplicación, sí, principalmente cuando el mismo paciente se puede poner, acá tengo una maqueta donde va el ombliguito, siempre les digo, cerca al ombligo, 3 dedos cerca al ombligo, no es el lugar indicado. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo una plantilla, cerca al ombligo no. Sin embargo, los demás lugares, a los costados, hasta que empiece la costura de la blusa, del polo, de la camisa, el paciente va a poder utilizar todos esos lugares para poder aplicarse, recordando que va a tener que rotar entre un y otro lugar para evitar esos callitos que lo conocemos, y ustedes mejores que yo, la lipodistrofia, ¿no? Recordemos que siempre dar, sí, ¿qué pasa si ya el paciente, una zona de su cuerpo muy pegadita al ombligo, ya tiene esa lipodistrofia? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otros lugares de aplicación
para evitar que se sigan formando esa lipodistrofia. Finalmente, también darse escuchado que el brazo es un lugar para aplicar, sí, el brazo es el gordito del brazo, no es acá como vacuna, sino es el gordito, los gorditos, ¿por qué? Porque va para la zona subcutánea y es importante que el paciente eso lo tenga claro. Recuerdo mucho una vez que un paciente estaba educando a otro paciente y le decía de manera muy, muy graciosa las alas de murciélago, porque es el gordito a donde tiene que ir, ¿sí? La insulina para que haga el efecto requerido. ¿Qué pasa, Darcy, si mi paciente inició con insulina y se estuvo aplicando alrededor, cerquita al ombligo? Lo más probable es que sus glucosas sigan elevadas, pues no pudo llegar a sus metas de control porque no tuvo la acción requerida. Entonces, recordemos los lugares de aplicación, la manera correcta que se tiene que coger el dispositivo para aplicar la insulina. ¿Ok? De todas maneras, recordarles estos pequeños tips que yo sé que ustedes quizás ya lo conocen, pero que les puede servir mucho el recordar para el momento de la consulta. Muchísimas gracias, doctora. ¿Sí? Gracias, Darcy. Muchas gracias por esos puntos importantes para los pacientes, ¿no? Para la familia, los pacientes, que es muy importante, y también para nosotros, porque muchas veces el paciente que va a utilizar insulina en la consulta por primera vez, eso tenemos que darle las pautas, ¿no? Es un aprendizaje diario, continuo con los pacientes, porque siempre van a hacer dudas, pero nuestra primera, lo que van a llevar ellos a casa es la primera impresión. Nosotros cómo lo vayamos educando a nuestros pacientes sobre las zonas de aplicación, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las preguntas ahora que nos han estado haciendo llegar por el chat. Doctor Leonidas, hay unas preguntitas en el Sí, chat que las vamos a ir viendo. Una pregunta muy importante cuando estamos evaluando a los pacientes con COVID es ¿cuánto retiramos la dexametasona, que es el corticoide más frecuentemente utilizado, ¿no? Si debemos suspender la insulina, perdón, cuando retiramos la dexametasona, ¿debemos suspender la insulina del tratamiento? correcto. Sí, buena pregunta. Efectivamente, cuando tengamos a un paciente, o sea, sabemos que los corticoides nos van a incrementar la dosis, hiperglicemia del paciente. Entonces, si ya lo estamos retirando, tenemos que bajar la dosis de insulina, pero no la vamos a retirar de golpe tampoco. Recuerden de que la dexametasona tiene una vida media hasta hasta 24 horas más o menos. Entonces todavía el efecto residual de la hiperglicemia nos puede durar. Para eso es importante que en los pacientes que estemos con la hiperglicemia los estemos controlando mínimo 3 veces al día, si se puede cada 6 horas. Y según cómo vayan los patrones de glucosa, nosotros vamos a ir retirando la dosis de insulina. Si estamos en solo insulina basal, podemos ir retirando, bajando la dosis en un 20 o 30% de acuerdo a cómo se vaya manejando los valores de glucosa del paciente. Pero recuerden que no solo es el efecto del corticoide, porque cuando se le quita el corticoide todavía el paciente sigue en estado crítico y tenemos catecolaminas endógenas, internas, que también nos van a ir, y la misma infección nos va incrementando la hiperglicemia. Así que no se retira de golpe, pero sí lo vamos a ir bajando gradualmente en base a los controles de glucosa que tengamos que dar al paciente. Ya si el paciente vamos bajándole las dosis de más o menos en un 20% de dosis cada día y mantiene las glucosas en el objetivo que queramos que esté entre 140 y 180 o básicamente menos de 140, ya podemos ir retirando completamente la insulina. Pero eso en pacientes que no han sido diabéticos. Si el paciente sí es diabético, se le puede ir pasando a su antidiabético oral que ya estuvo recibiendo, porque se supone que el paciente ya está comiendo, ¿ya? Entonces, básicamente lo vamos manejando, reduciendo la dosis en un 20% de lo que estuvo recibiendo, de acuerdo a los valores de glucosa. Bien. A otra pregunta, si el paciente ya utiliza insulina, ¿debemos incrementar la dosis cuando es diagnosticado de COVID?
Ya, la respuesta es sí, pero no por COVID, sino por los valores de glucosa que maneja el paciente. Como les mostré en el cuadrito, si ya tenemos un paciente que está manejando glucosas entre menos de 140 en un COVID leve, se mantiene su dosis que estaba recibiendo normalmente. Si el paciente recibía solo antidiabéticos orales, se mantiene con antibióticos orales. Si ya está pasando de 180, dos medidas de 180, ahí es donde vamos a iniciar insulina. Si el paciente ya estaba recibiendo insulina, lo que tenemos que hacer es calcularle la basal que tenga o ir aumentando al 20% de la dosis de insulina basal que esté usando el paciente para lograr mantener los objetivos de glucémicos que nos hemos trazado. Ujú, ujú. Bien, doctor. Otra pregunta, si el paciente se está tratando en casa, ¿podemos recomendar insulina? ¿Cómo lo orientamos? Bien, bueno, si el paciente está en casa, generalmente va a ser un COVID leve, ¿no? No creo que, bueno, pero dependiendo. Manejar insulina en casa es bien complicado porque eso implica que el paciente sepa manejar un glucómetro o los familiares. Y lo que tenemos que hacer es recomendarle al familiar ir anotando en una hoja o hacerles un Excel de los valores de glucosa que está presentando el paciente. ¿Ya? Y a eso darles el uso de insulina. Si estamos estamos en casa, yo recomendaría que se usen las insulinas análogas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de aplicar, como nos mostró Darcy, pero también porque tienen una menor tasa de hipoglicemias. Entonces es mucho más segura para el paciente, mejora, más fácil de aplicación y también nos da una seguridad al médico que lo puede estar monitoreando desde donde esté, ¿no? Porque son básicamente pacientes que están en domicilio. Entonces, sí podemos usar insulina, pero tengamos la seguridad de que tengamos un glucómetro en donde nos vamos a monitorear al paciente mañana, tarde, noche, sus niveles de glucosa para poderle regular mejor su dosis. Dice aquí la insulina, otra pregunta, ¿la insulina NPH es igual a la glargina en cuanto a equivalentes en unidades? Ah, si vamos a usar en monodosis, sí, pero si vamos a usar, el paciente está usando la NPH en 2 dosis, o sea, mañana y noche, la equivalencia es bajarle más o menos al 80% de la dosis total de NPH que estaba recibiendo el paciente. Otra, quizás, bueno, le quería hacer una pregunta, doctor. El paciente que ha estado hospitalizado por COVID, de repente moderado, severo, y que ha utilizado insulina, eh, ¿necesariamente va a salir de alta con terapia con insulina o de qué otros factores dependería? Eh, ya, primero tenemos que tener en cuenta que si el paciente ha sido diabético antes o no. Si el paciente, porque también se puede desarrollar lo que es diabetes por corticoides, ¿correcto? Entonces, lo que va a depender básicamente es de los niveles de glucosa que maneje el paciente. Si el paciente es un diabético, en el caso de un diabético que ha estado que usó insulina durante el periodo, digamos, agudo crítico, cuando ya estemos mejorando el cuadro clínico, el paciente ya esté comiendo, entonces ya debemos ir iniciándole o reiniciando sus antidiabéticos orales que ya venía recibiendo y vamos reduciendo la dosis de insulina de acuerdo a los niveles de glucosa que vaya teniendo. Generalmente, si el paciente ya está con menos de 10 unidades de insulina al día,
es probable que ya no requiera más insulina y solo se logre manejar básicamente con la dieta y la actividad física que empiece a hacer. Si es un paciente nuevo que ha desarrollado diabetes, de igual manera se le puede ir iniciando durante su hospitalización y metformina, ¿no? Porque vamos a tener un periodo, digamos, de 1 a 2 semanas para que llegue al efecto pleno. Y cuando tengamos esa combinación de metformina con insulina, las glucosas van a ir bajando y poco a poco vamos a ir reduciendo la dosis de insulina. Entonces, si logra el paciente salir con unas glucosas en menos de 140, ya podemos retirar también la insulina. No todos se van a quedar con esa dosis, a menos que tengamos un paciente que haya debutado con cosas, durante la hospitalización con diabetes y tengamos una hemoglobina glicosilada pues mayor de 9, ¿no? Entonces en eso sí vamos a mantenerlo, aunque sea en dosis bajas, 1 o 2 meses de insulina hasta que logremos mejorar su hemoglobina glicosilada y por ella lo podemos suspender, ¿no? Y digamos, ya sea en el paciente que está hospitalizado o que esté en domicilio recibiendo insulina, ah, teniendo en cuenta también de que hay que minimizar el tiempo de exposición al personal de enfermería o a la familia, al menos cuántos puntos de glucosa debería tomarse en el control, o sea, cuántas tomas de hemoglucotés deberían de tomarse al día para regular la glucosa. Mínimo serían 2, ¿no? Para ver cómo está la basal y la de la noche, la postprandial. Si se puede 3, mejor. Si el paciente lo puede hacer, bestial, sería idealmente hacerlo 3 veces al día, o como mínimo, ¿no? Ahora, en otras realidades, en otros contextos, lo ideal sería tener un monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Estos dispositivos que te aplicas una vez y te monitorean 15 días la glucosa. Pero viendo nuestra realidad, los escasos recursos que podamos tener, por lo menos mínimo 2, mañana y noche. Okay. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación y sobre aclararnos muchísimos puntos que nos van a ser de utilidad en el tratamiento de nuestros pacientes con diabetes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y espero haber contribuido un poquito en el manejo de la glucosa de los pacientes y haberlos orientado un poquito para que no estemos tan temerosos de iniciar insulina y saber manejar adecuadamente a nuestros pacientes que tengamos, sobre todo en este contexto de COVID que tenemos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A los participantes, por favor, no se olviden que el próximo miércoles tenemos nuestra siguiente charla. Va a tratar sobre el monitoreo de glucosa en el paciente usuario de insulina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonidas. Darcy, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Darcy. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches.